Bueno, Daniel Lacalle, aquí a los invitados no pagamos, pero siempre damos algo. Es un libro de Falsa Alarma, que está en español, de Björn Lomborg, y que es muy bueno. El autor del Ecologista Escéptico, que publicó recientemente en Libertad Digital un artículo, y yo escribí este verano criticándolo, sí. Y él correspondió gentilmente diciendo: quiero colaborar con el único medio que me lee. Y entonces, pues Diego Sánchez de la Cruz nos lo arregló y va a escribir regularmente tal. Bueno, pero digo porque es uno de los grandes problemas económicos que tiene el mundo occidental, son los ecologetas, o sea, la política antienergética. Pero vamos a hablar de tu libro y de los presupuestos que también son tuyos, sí. Si es que cotizas aquí. Sí, me temo que soy uno de los que va a pagar y da igual, y además al que le van a pasar la factura de la deuda, efectivamente, bueno, como todos los que están leyendo. ¿Por qué, comentábamos antes, por qué no es solo una subida de un sector, de un área, de lo que sea, ¿no? Juana, yo diría un item. No, es por todos los lados. Antes contaba Carlos Cuesta que conforme vas viendo los presupuestos tú ves que hay un gremlin o hay un comecocos que va devorando todas las ganancias de las empresas decentes, corroyendo cualquier posibilidad de beneficio. Ayer comentábamos, ya portada era del Economista, me parece, de ayer, 90% de aumento de concurso de acreedores solo en este mes. Sí. El 90%, que se sepa. Es decir, que en la práctica es que se ha doblado en solo un mes. Con esta perspectiva, sale ayer el patán diciendo que el dinero no tiene que estar en los bolsillos. Claro. Nuestro. En los suyos sí. Claro. No, bueno, sí. Pero ese descaro, que yo digo es digno de Petro, de Castillo, de tal, ¿cómo lo explicas? ¿Hay un virus o algo? Yo creo que la razón por la que se explica es porque ellos están tomando una posición en la que ven que todo lo que sería pues una visión económica, incluso socialdemócrata, pues razonable, si existe el concepto, es un poco un oxímoron, pero pues no les sirve, porque ellos lo que tienen que hacer es podemizarse, ¿no? Hay toda una corriente dentro del Partido Socialista, que es la que ha fortalecido a Pedro Sánchez, que liderada pues por Narbona, Pepe Blanco, etcétera, que lo que considera es que el Partido Socialista tiene que radicalizarse y que se tiene que cumplir al máximo el pacto de Tinel famoso, ¿de acuerdo? Entonces, como la única manera de partir después de unas elecciones de un mínimo de 30 diputados garantizados es juntándote con los independentistas y con los radicales, pues entonces hay que radicalizar el esquema y hay que radicalizar la parte económica al máximo posible, incluyendo pues un subterfugio que es tener por allí a Calviño que dé una sensación de moderación, ¿verdad? Sí, que es como, yo digo que es como un falso lladro. Esos que colocas en la chimenea, que siempre tira el niño, porque son horribles, y entonces dice: no te preocupes, es de los chinos, no pasa nada, se barre, no pasa nada, que lo mejor de un lladro es que sea falso. Bueno, pues lo mismo. Pues esta es un bibelot de Hermès, que lleva un pañuelo de Hermès, pero es todo falso, y además cada vez que habla lo demuestra. Pero estos presupuestos, donde es mentira todo. Los ingresos, los gastos, el precio de la energía, todo. Pero ¿para qué los presenta? Es que esto no son unos presupuestos. Unos presupuestos, primero, el presupuesto es el mecanismo más importante de un gobierno. Es lo más importante para un gobierno y son una carta de presentación de la credibilidad del país, de la situación y de cuál va a ser el entorno en cuanto a inversión y en cuanto a gasto y en cuanto a consolidación fiscal. Si tú partes de unos presupuestos en los que el cuadro macro es falso, el cuadro macro ha sido negado al día siguiente. No en un 5%. Bueno, por otro ministerio, además. Exacto. Porque los propios ministros y ministres se van, pero antes de presentarlos, ya estaban diciendo, bueno, eso no se va a cumplir. Claro. Hombre, pues no lo presentes. Claro. Pero fíjate, el cuadro macro es falso.
Los gastos son falsos, porque esa es la otra. Los gastos están infraestimados, los ingresos están sobreestimados. Esto no es un presupuesto, es una lista de la compra de un burócrata. Esto no tiene absolutamente nada que ver con unos presupuestos, simplemente entonces, pues ahora los irán a negociar. En la negociación van a añadir todavía más gastos, porque los van a exigir los socios de gobierno, y el cuadro macro, que ya ha sido invalidado por todas las entidades internacionales, lo van a mantener, da exactamente igual. Han mantenido todos. Aquí han revisado a la baja el del año 2020, el 2021, el del 2000. No pasa absolutamente nada y para adelante, claro. A ver, no quiero Carlos, Paco y Rosana, preguntadle, que si no dicen que acaparo con razón. Daniel, yo te quería preguntar, bueno, tú tienes varias gorras en inversión, en los libros y también en estar asesorando a uno de los partidos que puede llegar a gobernar. Yo te quería preguntar si es consciente, que entiendo que sí, el futuro equipo económico del siguiente gobierno, de la situación que se va a dejar. Porque efectivamente estos presupuestos lo único que son es un cheque en blanco para permitir que se gaste lo que sea con tal de mantenerse un año más en la Moncloa y que pague el siguiente. Claro, el siguiente somos todos los contribuyentes, el nivel de subida de impuestos es una aberración, es brutal. Lo que decía Federico antes, cada vez que pasas una página, dices 2.500 millones de euros más para las empresas. Pasas otra página, 300 y pico millones de euros más a través de las actualizaciones plusvalía. Pasas otra página, dices, es una locura. O sea, este señor, le coges los cálculos y en 3 años va a haber subido impuestos lo equivalente, llevamos 2 décadas finas, a toda una década de subida de impuestos. En 3 años. O sea, es una locura. ¿Qué se va a hacer en la próxima legislatura y cuál es la situación que se le queda a un gobierno del Partido Popular? Porque esto va a ser una ruina absoluta. Bueno, yo creo que todo el mundo está repitiendo una y otra vez a todo el que escucha que el próximo gobierno se va a encontrar con un agujero fiscal sin precedentes, porque piénsalo, este presupuesto, tomando los datos del gobierno, no una estimación seria, sino las estimaciones del gobierno, tiene 70.000 millones de aumento de deuda, con ingresos récord por la inflación. Lo que está haciendo es aumentar masivamente el gasto cuando los ingresos son coyunturales, por la inflación y porque ha habido una recuperación económica débil después de la pandemia. ¿Qué es lo que ocurre? En el momento en el que se estabilizan los ingresos a los niveles a los que vendría de un ciclo económico normal, vas a perder inmediatamente 20.000 millones de euros de ingresos. Y a la vez los gastos los han consolidado y además son anualizados. Por lo tanto, el agujero fiscal que hasta el Fondo Monetario Internacional identifica en los 48.000 millones anuales, pues no hay ninguna manera en la que se pueda solucionar vía ingresos. No se puede, porque cualquier persona puede entender que los gastos son anuales y consolidados y los ingresos son cíclicos. Y además, este gobierno ha visto un aumento de ingresos fiscales de más de 50.000 millones. Y con un aumento de ingresos fiscales de más de 50.000 millones ha aumentado el déficit estructural. Por lo tanto, el próximo gobierno sí o sí tiene que llevar a cabo una racionalización del gasto, pero además una racionalización del gasto explicada. ¿Y explicada por qué? Porque ellos, cuando pierdan las elecciones, van a echarle la culpa de los recortes al que soluciona las cuentas. La derecha insolidaria y cruel. Ellos destruyen... Sin, como dicen, sin sentimientos. O como le dicen a Ayuso, que además coinciden el Monasterio y Mema PiS, dicen que la derecha no tiene humanidad. ¿Que no tiene? Humanidad. Claro, sí, es que... Deshumanizada. Humanidad, mira, te voy a enseñar, no nos están viendo pero humanidad es esto, es meterte la mano en el bolsillo. ¿eh? Sí. O sea, es que es mucha cara dura. Habrá más humano que el Dioni. Es que no hay nada, pero no hay nada más antisocial y nada más inhumano por todos los lados. Nada más antisocial y nada más inhumano que disparar el presupuesto de Agenda 2030, Transición Ecológica, Presidencia, que tiene un presupuesto que es bien acolchado de 304 millones, etcétera. Disparar todos esos presupuestos, pasarle la factura a los demás y decir que es que tú eres muy bueno con la sanidad y con la educación. Cuando lo que estás haciendo es poner en peligro los servicios públicos a medio plazo con estos desequilibrios actuales. Bueno, solo por añadírtelo, para que la gente tome nota de cómo es el personaje, se ha reservado 145 millones en mitad de esta crisis para darle mayor pábulo a su presidencia semestral de la UE. 145 millones
millones reservados en el presupuesto para que brille bien. Claro, por Una eso campaña para ilegal comprar preelectoral. páginas de Financial Times. Totalmente. sí, y para tal y cual, eso claro. y para lo con lo Es el carísimo. único periódico que lee, por cierto. Con lo que- No, Resumía pero del el derecho Adocusel. no, Figaro, ¿no? lee Le Figaro, que no sabe francés. Dice, es raro que no lo llevara al revés, pero si no sabe Pero también francés. tenía en la TVO. mesa con Léele Begoña. Sí, TVO. claro, claro, pero Todo sí, el pero si hasta internacional. Chimo Puig compró 7 páginas Sí. de ¿quién era? No sé si era el Financial Times o era The Economist. No, pero en fin, era Financial socialdemocracia Times. Zapatero, inmensa, Financial que Times, dice, es un clásico. ¿a cuánto está el kilo de socialdemócrata inglés? Claro. Barato, esta temporada está barato, pues cómprame 7 páginas. Si a cualquier socialista le preocupase, Le TVO y le Don Miki. sí, Los dos. si a cualquier socialista de verdad le preocupase la sanidad y la educación de verdad, que no les preocupa, estos presupuestos le deberían estar alarmando porque sabes que estás poniendo en peligro los servicios públicos a medio y largo plazo, disparando gastos completa y absolutamente innecesarios. A ver, No, bueno, vamos a ver si yo creo que la estrategia electoral es muy, muy clara. Aparte de que esto es no ya que estos presupuestos sean absolutamente insostenibles, sino realmente no sabemos de qué estamos hablando. Porque hoy se habla de que hay un colchón fiscal de no sé qué cantidades, es decir, es una trampa detrás de otra y Claro. impuesto de sucesivamente. Pero aquí hay una estrategia electoral muy clara, es decir, unos presupuestos expansivos que no se sostienen con el escaso crecimiento que nos dan para tratar de ganar las elecciones. Y evidentemente la ruina que nos va a crear si no ganan las elecciones es ponerse al frente de la manifestación y lógicamente utilizar los ajustes que haya que hacer Claro. contra el gobierno de turno. Pero si es que precisamente el propio Sánchez, que votó a favor de el mayor recorte de gasto social que hizo Zapatero, lo votó, se lo achaca a Rajoy Claro, ese recorte. sí. La estrategia va a ser la misma en esa dirección, como va a ser una estrategia añadida en el ámbito político, es intentar reponer el estatuto que el Tribunal Constitucional dijo que era absolutamente ilegal, Porque para lo es, el de como Cataluña, concesión sí. al independentismo junto a la reforma del delito de sedición, etcétera, etcétera, con el fin de utilizarlo, si llega el Partido Popular, esa reforma estatutaria como se utilizó contra el PP en su Efectivamente. momento por Maragall. Si es que la estrategia es así. Pero aquí, evidentemente, esa estrategia, el problema es que la incomparecencia de Europa es bastante manifiesta con Total. relación a otros sitios. Es decir, que la regla fiscal no se cumple, etcétera, etcétera. En este ámbito se alimenta precisamente estas cuentas que no se sostienen por ningún lado. Es decir, la gran suerte, entre comillas, y la mala suerte para este país es que Sánchez no tiene freno de ningún tipo ni contrapeso de ningún tipo. Europa está dejando hacer en ese terreno. Está ayudando. Aquí Todo hay una empezó cosa. con Draghi, que yo creo que con Merkel es el tío más nefasto del último cuarto de siglo, cuando dijo que compraría la deuda soberana de cualquier país. Sí. ¿Cómo que cualquier deuda soberana Cualquier de y a cualquier país? cualquier- y- ¿Pero qué dice? ¿Pero usted qué dice? Y Está se- endeudando a los nietos, en el caso, como es en Italia, a los bisnietos. Sí. El 150% tienen de deuda del PIB italiano y subiendo. Sí, y aquí el claro. 120% y subiendo. Y con Aquí una diferencia es- también que los dos países que parece que han escarmentado de la anterior crisis, Grecia y Portugal, están haciendo políticas justo en la dirección contraria. Totalmente, Menos esa mal. es una clave, porque, Irlanda, ni te cuento. mucha gente te dice, bueno, pues todo el mundo está haciendo lo mismo, no es cierto, No es verdad. no es cierto. Pero fíjate una cosa, porque claro, este gobierno repite constantemente, en esta crisis se han llevado a cabo políticas distintas. Primero, es falso, endeudarse y gastar mucho más, eso es exactamente lo mismo. Pero lo segundo, claro, te dices, o sea, resulta que Pedro Sánchez ha contado con el Banco Central Europeo comprando el 100% de la deuda neta emitida por España. Además, con una Bruselas, como tú dices, que está perdida en acción y que lo que está haciendo es blanquear unas cuentas que luego vendrá a pedir exigencias, porque las exigencias se mantienen, lo que pasa es que no las está llevando a cabo. Y claro, esa es una de las cosas que yo comento cuando hablo con el Partido Popular y con todo eso. Una de las cosas que va a haber que hacer cuando se llegue al gobierno es ir a Bruselas y decirle, oiga, ustedes... ¿Por qué le dejó este Claro, gobierno porque- arruinar a España? Claro, ustedes han permitido que un gobierno que contaba con todo el viento de cola
haya aumentado el déficit estructural a más de 48.000 millones anuales. Reducir el déficit estructural de un país de 48.000 millones, no a cero, sino a la mitad, no es tan sencillo y no ocurre de un día. No van a poder venir ustedes ahora, que me refiero a futuro, que vendrán, diciendo que claro, hombre, es que tienen ustedes que ser más rápidos en la reducción del déficit. Claro, vamos a tener un problema muy importante. De todas formas, yo creo que la próxima semana o la siguiente, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, va a estar con la presidenta de la Comisión. Debería ser el momento para decirle estas cosas. Tenemos yo le tengo muchísimo respeto a la presidenta de la Comisión Europea, pero la presidenta de la Comisión Europea ha comprado, en particular, y la Comisión Europea en su conjunto, ha comprado un argumento que es falso, el primero, que es que la razón por la que la eurozona no funcionó en la crisis anterior fue por la inexistente austeridad. Y que claro, entonces lo que hay que hacer es que alimentó los populismos. Claro, hay que hacer la antiausteridad. La antiausteridad, para empezar, ha alimentado el populismo en todo el resto de los países, porque claro, le has puesto encima de la mesa a los partidos radicales de otros países que gastar no tiene ningún riesgo y que va a estar siempre el Banco Central Europeo hundiendo el euro, comprando deuda del país, porque aquí parece como que el hundimiento del euro es una entelequia que nadie sabe por qué es, ¿no? Y todo el mundo echándole la culpa al Reino Unido. Y a Trump. Y a Elizabeth Truss, que llevaba 10 días. Esto es lo mejor. Más o menos. Esto es lo mejor de la retórica esta del mainstream que se ha construido, que Liz Truss presenta un presupuesto que tiene un déficit de 60.000 millones, el nuestro son 70.000 millones, ¿vale? 70.000 millones de nuestro país, ¿de acuerdo? Y la culpa de la caída de la libra es de eso, ¿de acuerdo? No de haber... Por hacer nuestros mismos presupuestos. Claro, no de haber imprimido como un salvaje libras sin control durante una década. Como otra vez hizo el Banco de Inglaterra cuando la crisis del 29. Igual, pero si esto está estudiado. Daniel, en el libro precisamente partes de la crisis de 2008, haces ahí un análisis, la dicotomía, ¿no?, entre la inversión y la inflación. ¿Tú detectas algún elemento común entre la crisis de 2008 y la actual, si la podemos denominar así? Luego, por otro lado, dedicas un capítulo a la criptomoneda y al Bitcoin, y ahora que tenemos a Teodoro García Gea metido en este mundillo, me gustaría saber tu opinión al respecto. Sí, vamos a ver. Primero, sobre la crisis del 2008 hay muchas similitudes y muchas diferencias, y las diferencias son las más importantes. Las similitudes son que, claro, cómo se ha acometido la salida de la crisis ha sido aumentando masivamente el endeudamiento y disfrazando el riesgo con tipos bajos y exceso de liquidez. No es que ahora estemos en un entorno absolutamente de debacle, etcétera, sino que es que venimos de una época de tipos de interés negativos y de tipos y en la que había, hasta hace año y pico, había 12 billones de euros en el sistema europeo de bonos con rentabilidad negativa. Y claro, la gente dice, uy, qué bien, qué baratos se están financiando los estados, qué bien se financian. La idea de que negaron que el dinero es una mercancía. Claro. Cuando tú niegas eso, la ruina es segura. Será este año o el que viene. Cuando tú le dices a la gente que el dinero no vale nada, el dinero no vale nada. Y además eso es lo que estás demostrando. No estamos premiando el sobresaliente del alumno, sino que estamos incentivando el suspenso. Y además estamos penalizando el sobresaliente, porque tú dices, estamos subvencionando el suspenso del alumno, ¿de acuerdo? Y además estamos penalizando el sobresaliente. Y no paga el del sobresaliente, además. Bueno, pero dejad que conteste a Rosana, que si sobre luego tengo un problema de género. Y sobre el problema... no será por mí, ¿eh? No, pero es la única manera de sujetarlo. En el tema de las criptomonedas estamos aprendiendo mientras pasa el tiempo. ¿Y qué hemos aprendido con las criptomonedas? Lo primero es que no son una alternativa al dólar o al euro, pero ojo, mientras estamos hablando del desplome de las criptomonedas, claro, un ciudadano turco, un ciudadano argentino, un ciudadano iraní que tenga dinero en criptomonedas está bastante más protegido que en su moneda fiduciaria, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo... Con una inflación del 100%. Claro. Que es lo que estamos viviendo es la evidencia de la destrucción del poder adquisitivo de las monedas y llevada a cabo de manera
decidida y políticamente por los bancos centrales. Claro, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, yo acabo de llegar de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos tiene la moneda de reserva del mundo. El dólar no se fortalece porque lo esté haciendo muy bien la Reserva Federal, sino porque todos los demás lo están haciendo mucho peor. Hablábamos de suspender y aprobar. Pues aquí es una carrera a ver quién suspende más asignaturas. Con un elemento añadido, es que lo están haciendo tan mal que incluso en una mala situación económica de Estados Unidos, para sus costumbres, para sus buenas costumbres, el dólar vuelve a ser una moneda de refugio como en los tiempos de Reagan. Igual, exactamente que financió igual. la guerra y hundió la Unión Soviética. Recuerdo que Bush decía, Reaganomics, eso es economía vudú. Economía vudú no, porque tenía el dólar que era la hucha del mundo. Claro. Y vuelve a ser la hucha del mundo, que el euro, hace solo 10 años, parecía que iba a ser otra hucha. Claro, pero fíjate, ya se acabó. Fíjate lo curioso de lo que es la política y la visión maniquea de esto lo hace bien un presidente y esto lo hace mal otro presidente, dependiendo del partido demócrata o republicano. Fíjate que lo que está haciendo la administración Biden es exactamente lo que decía Donald Trump de ¿cómo se dice? Armar el dólar. Sí. De mostrar ante el mundo que no hay una alternativa que no sea el dólar. Y entonces, claro, Joe Biden tira con bala de rey, diciendo que aumenta el déficit en $1 billón. ¿Por qué? Porque aunque se ha comido, además ahora como ya ha muerto, claro. Tú has visto que está muerto, es una pobre momia, pero yo he contado este verano, su plan era 2 billones. 2 billones. 2 billones solo para el cambio climático. Al final lo dejaron en 600.000, que imagino que si el mes que viene se dan la castaña se quedará en 200.000. Pero no dejan de ser ruina. Pero sobre todo una falta absoluta de criterio. Sí. Estados Unidos tiene un problema de educación, de productividad en algunas zonas, indudable, como lo tiene Europa. Sí. Bueno, pues ni caso. El clima climático. Pero hay una cuestión que ha planteado Rosana, y yo voy a la cuestión de tu libro. La gente está ahora, la gente por lo menos que sigue Radio y Libertad Digital, los pocos medios, los poquitos, que no son las terminales mediáticas de Sánchez, que dice que todo va bien y si va mal sea la derecha asquerosa, que ya perderá, pero no sabe qué hacer con el dinero que tiene, porque viene precisamente de una época absurda en la que el dinero tenía valor y de pronto se encuentra con unas hipotecas que además lo hizo a plazo variable, porque claro, como lo variable cada vez le iba mejor, pues lógicamente apostó por eso. Y se encuentra en una situación en la que el dinero que tiene no sabe qué hacer. Claro. Primero lo acosan por impuestos, después lo están acosando las propias necesidades suyas. Si tiene una empresa, si es un autónomo, y vamos a ver, yo he ahorrado, quería renovar, no voy a renovar, quería contratar, no voy a contratar, pero ¿qué hago con este dinero? Claro. No, y un dinero además que deprecia la inflación. Claro. Exacto. ¿Quién es el impuesto escondido de la inflación? El impuesto no escondido de la subida de impuestos, que Sánchez le ha pasado 4.700 euros más de impuestos a cualquier familia española desde que ha llegado al gobierno. Y tienes unos mercados que están en situación, digamos, convulsa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues en este entorno, precisamente, yo siempre le recuerdo a la gente que la inmensa mayoría de nuestros familiares, nuestros abuelos, nuestros padres, etcétera, es precisamente en esos entornos en los que ha creado su patrimonio. Ahora, claro, ves la bolsa bajar y dices, es que está bajando la bolsa, no es momento de invertir. ¿Cuándo vas a invertir? ¿Cuando está subiendo siempre? Claro, si cuando no era momento de invertir, era cuando estaba a máximos históricos. Yo le tengo comprometido con Luis Fernando Quintero, que cuando esté ya, ahora que está en 7.400, como estará en 5.500, 600, a partir no llegará. Ya verás como si en 600 hacemos una cesta con los 6 o 7 productos objetivamente infravalorados y esperamos. Bueno, y en 2 o 3 años... Tú me contaste que en la crisis argentina hicisteis eso. No, hicimos en la crisis española, en la linterna de la economía, en la COPE, con el grupo que estábamos ahí, que eran Velarde, Barea, Recarte y tal. Se duplicó en 6 años lo que habíamos invertido. Claro. Se duplicó. Sí, lo que pasa que hay otro factor. Porque es verdad que estaban en 5.000, estaban todos los bancos y sobre todo todas las energéticas estaban
a cero. Sí, pero ahora hay otro factor de incertidumbre añadido, es el intervencionismo del gobierno y el cambio de reglas constantemente. También, Eso, claro, eso genera Aquí una incertidumbre de tal tipo que no es cuestión solamente de esperar, sino que es que te temes que te puedan cambiar las reglas del juego en pleno partido, ¿no? Yo desde luego lo digo mucho y lo comentamos constantemente, que uno de los grandes riesgos a la hora de invertir y buscar oportunidades a medio y largo plazo es que no puedes ignorar el riesgo regulatorio. Entonces, claro, los grandes valores de la bolsa española están muy sujetos al riesgo regulatorio y por lo tanto pues hay que diversificar y hay que buscar oportunidades fuera. Pero yo creo que efectivamente hemos pasado de un momento en enero de este año, de este mismo año, de extremado optimismo, en el que había unas estimaciones de crecimiento completamente ridículas. Bueno, por parte del gobierno. No, y por parte de los bancos y los bancos de inversión, etcétera. Había un enorme exceso de optimismo. Y cuando empezó la guerra, también. Porque os acordaréis cuando la gente decía, no, en junio se acaba la guerra seguro. No, decían, y todo esto en para 15 arriba. días ya ha tomado Kiev y esto se acaba. Sí, se acaba, exacto. Y yo creo que ahora, por lo menos, la gran diferencia es que el mercado ya descuenta las subidas de tipos. Oye, que en agosto una grandísima inversora norteamericana que conozco yo decía, los bancos centrales no solo no van a seguir subiendo los tipos, sino que los van a bajar. Claro. Entonces, ya el mercado por lo menos ya descuenta la realidad en vez de la ficción. Sí. Y eso empieza a ser algo positivo. Sí. Pero hay que ser cauteloso, pero buscar las oportunidades, porque las oportunidades no se dan cuando el mercado está en máximos, las oportunidades no se dan cuando las empresas tecnológicas sin beneficios cotizan a valoraciones de ciencia ficción, como dices tú. Entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer y buscarlo, y además pues siempre siendo prudente. Y lo que yo le diría a la gente es que evite la deuda soberana, eso claramente, eso. Ya, pero antes había... Sí. Paco, nos va, como dice Beto Ortiz, el tiempo nos ha ganado. Sí. Que lo dice tan bien. Es un héroe Beto Ortiz, emitiendo desde México para Perú, que hoy el fiscal segundo ha respaldado a la fiscal primero diciendo que hay que procesar al presidente de la República. Sí. ¿Sabes lo que va a pasar? Que como medio parlamento más 2 están comprados, por sexta vez a un tío al que le han pillado con fajos de billetes en el inodoro, sí. O sea, que le han pillado, además, dirán que no hay quórum suficiente para echar al presidente. Pero tenemos una la hipoteca inversa, claro, es una solución práctica para este invierno. Para mayores de 65 años que tienen una vivienda en propiedad, que no la quieren perder y que necesitan liquidez para pagar los gastos habituales, esa cesta de la compra, el cuidador, la persona que nos viene a ayudar a casa, bueno, las deudas que puede llegar a tener. Hipoteca Senior de Óptima Mayores. Vamos a dar el teléfono donde se pueden informar de forma gratuita, 900-800-864, 900-800-864 o en hipotecasenior.es. Bueno, ¿y por dónde van hoy los oyentes? Pues el contestador denota la preocupación por el futuro de la economía española. Vamos a escucharlo tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Vamos con los oyentes. ¿Qué le preguntan a Daniel? Impuestos, tipos de interés, hipotecas, pensiones, muchas preguntas y sobre temas muy diversos. ¿Cómo descifra que Pedro Sánchez diga que vaya a dar 3.000 millones de euros para apaciguar la crisis energética y por otro lado diga que hay que subir impuestos? Quería preguntarle al señor Lacalle si él cree que la subida de tipos de interés que ha habido y que va a haber es igual de eficiente en una situación de espiral inflacionista normal como en la espiral de subida de precios actual, que tiene un gran peso el precio de la energía. ¿Cómo sería posible llevar a cabo esta propuesta que ha hecho la banca acerca de la congelación para pagar solamente intereses? ¿No temen la ira de Pedro Sánchez inventándose algo más para sacarles el dinero a ellos? Mi padre tiene un dinero ahorrado en el banco y no sabe qué hacer con él, en el sentido de que el banco le propone, por ejemplo, invertir en deuda. Él dice que nanay, entonces no sabe si dejarlo quieto, si lo puede invertir en algún valor seguro que luego no se lleve ninguna sorpresa. Buenos días, yo tengo un plan de pensiones y estoy perdiendo mucho dinero. ¿Qué hago? ¿Rescatar o me quedo como estoy? ¿Qué reformas son más urgentes y cuáles más trascendentes, aunque sea a más largo plazo,
para impulsar el crecimiento de la sociedad española? Señor Lacalle, ¿ve usted diferencias apreciables entre los programas económicos del PP y Vox? Y si las hay, ¿cuáles son? Bueno, hay muchas cosas, y además algunas muy concretas. Vamos muy rápido si queréis. Y lo primero, sobre la propuesta energética es un engaño, ¿no? Porque claro, dice, vamos a poner 3.000 millones de plan de choque para combatir la subida de los precios energéticos, mientras a la vez, a pesar de haber reducido los impuestos de algunas partes de la energía, va a recaudar 11.000 millones de euros de la tarifa. Es decir, Se queda con 8.000 más y encima le tienes que dar las gracias. Tú le pagas 2 y te devuelve aproximadamente 0,7. Sobre la inflación y los tipos. La inflación es siempre un fenómeno monetario. Siempre te tienen que decir que no es un fenómeno monetario. Pero claro, lo es. Pero lo es. Entonces te dicen, no, es que esta vez no es por un fenómeno monetario, sino por la energía. ¿Y qué es la energía sino mucho más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos? Entonces, los tipos de interés, hay que subir los tipos de interés, es absolutamente clave, pero no es lo único que hay que hacer. Hay que reducir el balance de los bancos centrales, que nos está haciendo, y hay que reducir el gasto público, que nos está haciendo. Esos dos factores adicionales. La propuesta de la banca de congelar, obvio, eso es una propuesta que es una oferta a sus clientes de apoyo, pero no es un regalo, ni por supuesto es una solución a medio y largo plazo, por una sencilla razón. Generas un problema mucho mayor si le das la imagen a la gente de que entrar en riesgo a tipo variable no tiene ningún riesgo cuando suben los tipos. Ojo. Cuando ya se está demostrando que sí. Claro. Porque mucha gente se metió cuando la variable era cada vez más barato y ahora no. Tuvimos una vez un rifirrafe en un medio de comunicación cuando yo decía, por favor, la gente tiene que empezar a tomar las hipotecas a tipo fijo porque los tipos no van a bajar más. Y decían, especuladores, prefieren que paguen 2% a un 1%. Claro, ahora estamos hablando de lo que hablamos. ¿Qué hacer con el ahorro? Pues le tiene que decir a que va con el tema de los planes de pensiones. ¿Qué hacer? Hay que invertir, pero hay que invertir mirando a medio y largo plazo y mirando sobre todo el riesgo que se toma, porque todavía en renta fija los tipos no son suficientemente atractivos, particularmente en deuda soberana. No rescate su plan de pensiones, es el peor momento de rescatar su plan de pensiones. Lo que tiene que hacer es buscar oportunidades para invertir a medio plazo. Las principales reformas para... Aquí entonces, claro, viene la última pregunta, la difícil es la última. Está ahora escuchando Juan Bravo, que nos oye siempre, y dice, a ver. Las reformas que se tienen que llevar a cabo son muchas y muy profundas. La primera, por supuesto, es una reforma profunda de la administración pública. España no puede ser uno de los países con el mayor nivel de ineficiencia en el gasto público, más de 60.000 millones anuales, y que no se haga nada sobre ese tema. Y hay que cortar. No vale eso que se hizo en la administración anterior de decir, íbamos a gastar 7 y hemos gastado 6, entonces hemos ahorrado. No. Eso no es, eso es reducir la velocidad a la que ahondas el agujero. Una fuerte reforma de la administración pública. Hay que llevar a cabo también una contrarreforma laboral, porque lo que se ha hecho con esta reforma laboral ha sido hacer todavía más rígido el mercado laboral. Hay que llevar a cabo una potente reforma fiscal que devuelva dinero a los ciudadanos que han pagado 4.700 euros más de impuestos, una familia media con Sánchez. Y, desde luego, hay que hacer una fuerte reducción de la carga burocrática. Aquí se habla muy poco de la carga burocrática, pero este es un país en donde el otro día estaba yo en una ciudad española y un alcalde se vanagloriaba de que habían reducido el periodo para recibir una licencia a solamente un año. ¿Cómo que un año? Tenemos que reducir la carga burocrática. En Madrid te lo hacen en 14 días. La carga burocrática en España y en Inglaterra te lo hacen en el instante por internet. Claro. ¿Cómo? Yo monté una empresa en Reino Unido y me mandaron todos los papeles en 24 horas con una carta pidiendo perdón por el retraso. Sí. Es que perder un día es dinero. Un día es dinero. Entonces, hay que empezar a pensar. La política económica que se tiene que llevar en la próxima legislatura tiene que ser pensar que el sector público está al servicio de los contribuyentes y del sector productivo y no al revés. Y eso
Es lo que debe informar toda la política. Las diferencias entre el programa económico de PP y Vox, pues obviamente el programa, en mi opinión, el programa del PP es más orientado a gestión inmediata. El programa de Vox, que tiene cosas muy interesantes y que yo nunca he criticado, es un programa en el que hay muchas cosas que son de principios, digamos, de largo plazo. De máximos. Y Rubén, que es un buen economista, gran economista, pues lo que ha planteado es un programa que yo creo que muchos diríamos, oye, pues yo lo firmo en muchísimas cosas, encantado. Pero yo creo que la diferencia es un programa más de gestión, porque vienen 4 años muy difíciles, a un programa de, digamos, visión de largo plazo, y que ambos se pueden poner no en común, sino que son perfectamente compatibles, como lo debería ser también el programa económico del PNV, que ha desaparecido hace 8 años más o menos. Pero tú, ¿qué prefieres? Porque esto está resultando demasiado fácil. Sí. ¿Un gobierno para afrontar esto PP-Vox o un gobierno del PP con el PNV y apoyos? No existe esa posibilidad. Nos están intentando vender la idea de que existe una posibilidad de un gobierno del PP con el PNV y con apoyos puntuales de algunos independentistas. No existe esa posibilidad y la gente no lo quiere. Y hay gente que no lo quiere entender, porque hay gente que todavía vive en 1982 y España no es, y el PNV de hoy no es el PNV de hace 10 años. Que le pregunten a Rajoy. Claro. Y yo creo y no pasa absolutamente nada. Hay que vivir con la realidad. Entonces no podemos plantear la idea esa, porque además ese escenario de un gobierno en minoría del Partido Popular con apoyos puntuales de unos y de otros, etcétera, etcétera, ese escenario, ninguna de estas reformas se puede llevar a cabo. ¿No meterías en las reformas urgentes la energética? Me refiero a fracking, nuclear, extracción minera. Es que ese barco ha salido hace mucho tiempo en la Unión Europea y es así de triste. O sea, es ridículo, perdona que lo diga, porque es que es ridículo venir de Holanda y ver que el mayor campo de gas natural de Europa lo quieren cerrar, ¿sabes?, en medio de una crisis energética en la que estamos hablando de que hay que dejar de ducharse por las mañanas o por las noches, etcétera, etcétera. O sea, estamos aquí, el problema energético de la Unión Europea es muy grave. Es todo. Es muy grave, pero es mucho más grave darse cuenta que en todo el espectro político de la Unión Europea no se está tomando ninguna decisión en la que se diga, oye, nos hemos equivocado, vamos a cambiar. En Alemania, en vez de que es la madre del cordero. En Alemania, que es la madre del cordero, en vez de poner en marcha los 3 reactores nucleares que todavía tienen en marcha, porque esos prefieren utilizar mucho más lignito y mantener esos reactores nucleares en stand-by, ¿para qué? Parados, ¿para qué? Para demostrar que no cambian bajo ningún concepto. O sea, piensa que en una crisis energética no se ha cambiado el esquema del impuesto indirecto que es el precio del CO2. No se ha cambiado absolutamente nada. La Unión Europea se tiene que hacer una revisión profunda de la política energética. No se puede hacer una transición energética en la que los 2 pilares básicos en energía, que son la seguridad de suministro y la competitividad, están abandonados. ¿Cómo puedes siquiera? Vamos, yo acabo de volver de Estados Unidos y la gente no se lo puede creer. No se puede creer que cuando dejas de recibir gas natural de Rusia, que la Unión Europea... Es que hablabas del fracking. Es que la Unión Europea es el mayor importador de gas natural licuado de Estados Unidos. El mayor. Que estamos pagando 10 veces en muchos casos el precio del gas. ¿Que se extrae con qué técnica? Con el fracking, y aquí está prohibido. Entonces dicen, la gente dice, entonces ustedes, claro, me imagino que siendo grandes... son idiotas. No, pero lo decía un productor, me decía, ustedes siendo grandes compradores de gas producido con fracking, me imagino que recuperarán el fracking. Y digo, no. Y dice, ¿cómo? Es que eso... Usted prefiere pagar 10 veces más siempre que usted no vea la
plataforma. Es que eso es lo peor, es que no hay propósito de rectificación de Europa. Pero ya verás. Un propósito de frenar un poco para seguir haciendo lo mismo. Pero verás una cosa que va a ocurrir, y lo peor que va a ocurrir es que la Unión Europea con esta política energética va a pasar de depender de Rusia a depender de Rusia y de China, porque con el avance de las renovables, que es fenomenal si se hace bien, con el avance de las renovables dependes mucho más del litio, de las energías raras, de las tierras raras, y dependes de China en absolutamente todo. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Hay que comprar este libro, hay que hacer tu dinero, por lo menos para soñar por las noches. Porque es crecer, pero a medio largo plazo. Hombre, eso siempre. Lo otro es la lotería de Navidad, que también se puede comprar. Exacto. Pero eso no es la economía normal. ¿Qué le ofreces del Corte Inglés a Daniel? O sea, claro que lo importante es ahorrar, sí. Y para eso vamos a aprovechar la semana de los ofertones de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés hasta el 19 de octubre. Y voy a poner ejemplos. El jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de Leite de Alacena, pieza de 7 kilos, solo 99 euros. También, por ejemplo, los filetes de pechuga están solo a 6,95 euros el kilo. Y además, en la semana de los ofertones hay un 15% de regalo en todas las compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros. 7 días irrepetibles para llevarte a casa auténticos ofertones en Hipercor y Supermercados El Corte Inglés. Pues muchas gracias, Paco, muchas gracias, Carlos, y muchísimas gracias, Daniel. Hasta un placer. La próxima, que sigas tan sonriente. Es la negación de la ciencia lúgubre. ¿Algún concierto de ACDC en el horizonte? ACDC lo vamos a tener difícil con Metallica. La situación, pero les recomiendo que viene ahora a Europa, el año que viene, vamos a tener en Europa el conciertazo, el Stadium Tour de Def Leppard, Motley Crue, Poison y Joan Jett. Bueno, viene a Europa. Sí, eso es una pasada. Ha sido el concierto del año en Estados Unidos. 55.000, 90.000 personas todas las noches. Entonces, merece la pena. ¿Pasa por aquí o no? Led Zeppelin, desde Poison, luego, no, Led Zeppelin, eso no hay posibilidad. No, Def Leppard, Motley Crue, Joan Jett y Poison. Esto viene a España, no creo, pero a Inglaterra y a países de la Unión Europea probablemente. Aquí tenemos ya rock duro, ¿no? Aquí ya tenemos rock. Y pronto va a debutar Begoña, ya verás. Bueno, nosotros mañana tenemos a Loquillo, o sea que... Bueno, Loquillo. Bueno, aquí... Un respeto, Loquillo. Sí. No, hombre, no, me encanta Loquillo, por Dios, qué grande. Bueno, pues una pausita, nos cuenta Vanessa, a ver, a la última fechoría que habrá hecho el gobierno, porque seguro, o sea, prácticamente no hay... Cada 10 minutos hace una gorda. Y luego cada 5 hace una fechoría menor. Y luego con Isabel González. Tenemos una crónica rosa absolutamente espectacular. Tú no te lo creerás, Daniel, pero se ha producido un fenómeno tremendo. Y es que Tamara Falcó ha quitado todas las fotografías que tenía con Íñigo Loniega. Ah, sí. Las ha quitado. Desde Devuélveme el rosario de mi madre no conocía una cosa igual. Eso significa que las apuestas que hicimos algunos de que volverían para Navidad se van a alargar por lo menos hasta Semana Santa. O sea, eso es que ya no tienen ninguna posibilidad, o al menos se retrasa. No. Mi tesis es, si aparece un Verástegui, un Chulángaro, un Guaperas, mexicano y tal, ella tiene 41 años, quiere tener niños por la vía clásica natural, tiene que hacerlo ya. Sí. Entonces, bueno, pues si no aparece un mexicano, el Nuevo Mundo que nos rescate, no sé, ya tuvo un italiano y no salió, no sé, a lo mejor un noruego, quién sabe, pues volverá con el español, que es un chulito que le gusta. Pero esto, la de las fotos es clave, porque demuestra que hay... ¿Y si vuelve con él, tiene que volver a publicar todas las fotos? Hombre, las subirá todas, pero corregidas y aumentadas. En política el amor no puedes decir nunca jamás. No. Pero en las redes sociales es el único índice, es mucho mejor que el Nasdaq y tal. Sí. Dice, ¿y cómo va Menganito? Tú mira, a ver Instagram. Ha quitado una foto de Instagram, Ya está. Había una canción que decía, te borro del Facebook. Eso ya ha pasado. Bueno, pues ahora es de Instagram. Ay, por cierto, no tengan TikTok. Todos sus datos pasan al Partido Comunista Chino. No me claro. Que conste. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.